buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a Peppenstein 77. Durante siglos, Alejandro Magno ha sido considerado por muchos el estratega más grande de todos los tiempos. La huella de este general macedonio es absolutamente imborrable, tanto por sus enseñanzas como por su marcada personalidad. Durante sus apenas 33 años de vida, Alejandro Magno se convirtió en una temida leyenda con todos los ingredientes para acabar siendo un mito. Con una exquisita educación intelectual que corrió a carga de Aristóteles, accedió al poder tras el asesinato de su padre, Filipo II de Macedonia. Sus gestas estuvieron a la altura de los militares más audaces de la historia de la humanidad y fue fuente de inspiración de posteriores estadistas y estrategas. Venció al imperio persa y conquistó inmensos territorios que se extendían desde su Grecia natal hasta el norte de la India. Difundió la cultura griega que, fusionada con las culturas de las regiones sometidas, impregnó el lenguaje, la política, el arte, la literatura y la religión. Alejandro Magno, que nació el 21 de julio del año 356 a.C. en Pela, Macedonia, muriendo el 13 de junio del año 323 a.C. en Babilonia. Alejandro Magno es una de las figuras más célebres de todos los tiempos. Sus acciones le condujeron a crear un gran estado universal que alcanzaba prácticamente todos los límites de las tierras conocidas, consiguiendo la mayor parte del territorio gracias a una brillante campaña militar y política que le enfrentó al que fue su primer rival, Darío III Codomando, último gran rey de Persia. Alejandro fue hijo de Filipo II, rey de Macedonia, y de Olimpia, su mujer. Aunque existen dudas sobre quién fue el verdadero padre de Alejandro, ya que hay dos versiones y posiblemente haya existido una infidelidad por parte de su madre. Según Pseudo Calístenes, dice que la vinculación de Alejandro con el dios Amon y con su posterior visita al oráculo está relacionada con su verdadero padre, el faraón egipcio Nectanebo I, que huyó a Grecia al ser invadido su país nuevamente por los persas. Según el relato histórico, Nectanebo el faraón fue recibido en la corte de Filipo como mago. Alejandro, según Calístenes, supo que su verdadero padre era este faraón, razón por la que consecuentemente, descreyendo de él, lo empujó a un pozo y murió. Alejandro Magno tenía el hábito de inclinar ligeramente la cabeza sobre el hombro derecho. Era físicamente fuerte, de baja estatura, con cutis blanco, cabello ondulado de color castaño claro y ojos heterocromos, es decir, el izquierdo marrón y el derecho gris. Aunque no se sabe a ciencia cierta si esto es de nacimiento o fue a causa de un traumatismo craneal. Su educación fue inicialmente dirigida por Leónidas, un austero y estricto maestro macedonio que daba clases a los hijos de la nobleza más alta, que lo inició en el ejército corporal, pero también se encargó de su educación. Se cuentan numerosas anécdotas de su niñez, siendo la más referida aquella que narra Plutarco. A los 13 años fue puesto bajo la tutela del mismísimo Aristóteles, el filósofo que más influyó en la filosofía y en las ciencias. Durante 5 años sería su maestro. Aristóteles le daría una amplia formación intelectual y científica en las ramas que éste abordó. Por ejemplo, la filosofía, lógica, retórica, metafísica, estética, ética, política, biología y otras tantas áreas. Muy pronto, su padre lo asoció a tareas del gobierno nombrándolo regente, a pesar de su juventud. En el año 338 a.C., dirigió la caballería macedonia en la batalla de Queronea, siendo nombrado gobernador de Tracia ese mismo año. Posteriormente, un nuevo matrimonio de su padre, que podría llegar a poner en peligro su derecho al trono, hizo que Alejandro se enemistara con su padre, Filipo. Posteriormente, en el año 336 a.C., Filipo fue asesinado por Pausanias, es decir, un capitán de su propia guardia.
Esto como resultado de una conspiración que es atribuida generalmente a una historia amorosa de Filipo, pero que se sospecha pudo ser planeada por Olimpia, madre de Alejandro. Otros dicen que la conspiración fue hecha por los persas. Alejandro, inmediatamente, tomaría las riendas de Macedonia a la edad de tan solo 20 años. Tras suceder a su padre, Alejandro se encontró con que debía gobernar a un país radicalmente distinto de aquel que heredó Filipo II 23 años antes, ya que Macedonia había pasado de ser un reino fronterizo, pobre y diseñado por los griegos, a un territorio que tras el reinado de Filipo se consideraba como parte de la Hélade, y un poderoso estado militar de fronteras consolidadas con un ejército experimentado, que dominaba indirectamente a Grecia a través de la Liga de Corintio. La primavera del 335 a.C. lanza una exitosa campaña al norte, donde es avisado de que Tebas se había sublevado, tomando una guarnición en Macedonia. Alejandro, con una reacción impecable, demostró rápidamente su destreza y estrategia militar. Viajó casi 600 kilómetros hasta Tesalia para reafirmar su dominio en la región y emprendió el camino hacia Ática, reprimiendo la sublevación de Tebas. Tras unos intensos años, no parando de conquistar imperios, que más adelante abordaré más sobre sus conquistas, Alejandro Magno murió el 13 de junio del 323 a.C. Murió en el palacio de Nabucodonosor II de Babilonia, a los 32 años de edad. Alejandro Magno conquistó Asia Menor y varias islas del Mar Egeo. Con su ejército, conquistó el poderoso imperio persa y el imperio aquemenida. Tras consolidar la frontera de los Balcanes y la hegemonía macedonia sobre las ciudades-estado de la antigua Grecia, posteriormente Alejandro comenzó la conquista del imperio persa, Gránico, Isos, Gaugamelac y de la puerta persa, con un dominio que se extendía por Hélade, Egipto, Anatolia, Oriente Próximo y Asia Central, hasta los ríos Indo y Oxus, habiendo avanzado hasta la India. Su imperio se extendió desde Grecia hasta el valle del Indo por el este y hasta Egipto por el oeste. La hipótesis más conocida sobre su muerte es a causa de un envenenamiento. Sin embargo, según el historiador Robin Lane Fox, el argumento más fuerte contra la teoría del envenenamiento es el hecho de que pasaron 12 días entre el comienzo de la enfermedad y su muerte. Y en el mundo antiguo no había, con casi toda probabilidad, venenos que tuvieran efecto de tan larga duración. Una hipótesis posible es que sufrió una pancreatitis aguda, ya que los síntomas que sufrió, según explican los autores clásicos, encajan perfectamente con los propios de esa enfermedad. Sin duda, este es uno de los personajes más célebres e ilustres de nuestra historia. ¿Tú qué crees, amigo? ¿Crees que la muerte de este gran conquistador fue debido a un envenenamiento? ¿O por el contrario, fue a causa de esta terrible enfermedad? Hazme saber cuál es tu opinión en la caja de comentarios, que me interesa mucho conocer tu opinión. Aquí tu amigo Peponste reportándose. Un saludo. Antes de terminar con el video, quiero invitarlos a formar parte de los miembros del canal. Tendrán muchos beneficios, como obtener insignias especiales, ver contenido exclusivo o mirar contenido antes que sea público, así como pedirme directamente algún tema de qué hablar, al igual que pedirme alguna canción para tocar, entre muchos beneficios más. Si mi trabajo les gustó, los invito a que dejen su like y se suscriban al canal, ya que me ayudan un montón a continuar con este proyecto, además de que es totalmente gratis. Larga vida a todos ustedes, amigos, y recuerden, let's rock!